¿Me pueden ayudar? Creo que estoy embarazada. Ayuda, necesito pastillas. ¿Ustedes saben dónde puedo comprar? ¿Me pueden ayudar? Vivo en provincia. Hola, por favor, ayúdenme. Han dopado a mi amiga. No se acuerda de nada. Hola, tengo 4 semanas de gestación y no deseo tenerlo. Y tengo mucho miedo. Hola, buenas noches. Una consulta. ¿Tendrán el dato de alguna ginecóloga donde pueda ir? ¿Me puedes ayudar? Por favor, ¿me pueden ayudar a encontrar páginas donde para interrumpir el embarazo? El 16 de marzo del 2020, el Perú ingresó en estado de emergencia por la COVID-19 y diversas organizaciones que velan por los derechos de las mujeres empezaron a recibir mensajes con una solicitud en común: información para la interrupción voluntaria del embarazo. En otras palabras, aborto. Nos anunciaron que nos teníamos que quedar en casa por la pandemia. Los hospitales cerraron, todos los servicios se enfocaron en COVID. Ella es Teresa, acompañante abortera. Y entonces, aquellas personas que iban a los servicios de salud por su anticonceptivo también se olvidaron de buscarlo por sus propios medios, y eso yo creo que generó una avalancha de embarazos no deseados increíble. Entonces, todo eso generó una alta demanda de acompañamientos. No solo eso, durante la pandemia no se entregaron los kits de emergencia. Y esto no fue viral. El kit de emergencia es un conjunto de medicamentos y exámenes de laboratorio que se utilizan en casos de violencia sexual, y esta sirve tanto para prevenir el embarazo forzado producto de la violación y las infecciones de transmisión sexual. En pandemia, los servicios esenciales en salud sexual reproductiva dejaron de ser una prioridad. Todos los establecimientos tenían que tener el kit de emergencia, pero no tenían o no había disposición, no se sabía dónde se podía entregar, los servicios estaban cerrados, entonces ha sido una situación muy compleja. Acabamos de escuchar a Elga Prado, coordinadora del movimiento Manuela Ramos. Así es, los kits de emergencia no fueron entregados a pesar de que eran obligatorios. Este hecho es uno de los tantos obstáculos que se siguen presentando dentro del sector salud. Frente a esta desatención aparecen las acompañantes, quienes ejercen una labor voluntaria que no ha sido sencilla de asumir. Cuando yo empecé a relacionarme con la temática del aborto, venían con muchos estigmas de casa. Quien acaba de hablar es Andrea, otra acompañante abortera. El aborto es malo, el aborto es pecado, y creía eso de que quienes abortaban eran chibolas irresponsables que un día se habían ido de juerga y que pues decidieron no cuidarse. Pero cuando empecé a conocer la situación y todo lo que se da detrás de una decisión de aborto, empecé a empatizar con eso. Y también darme cuenta de que todo eso responde a un contexto que va mucho más allá de cada individuo, responde a una cuestión social. Las mujeres que llegan a abortar no es que han llegado de fin de semana o que, bueno, ya no lo hago. Es un proceso mental que muchas veces les ha tomado semanas para poder tomar esa decisión y hacerlo, ¿no? Entonces, también hay que contemplar esa situación. Y es que el aborto en el Perú solo es legal si es terapéutico. De lo contrario, según el Código Penal, podría privarse de la libertad a nuestras compañeras que abortan, las que acompañan, e inhabilitar al profesional de salud que ejerce el procedimiento. Sin embargo, aunque no les guste a los partidos de ultraderecha y los grupos mal llamados Pro Vida, las mujeres y los cuerpos con capacidad de gestar abortamos. Lo hemos hecho, lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Esto es Mujer Dispara Podcast. Historias que no fueron viral. Mi nombre es Kelly Pariona Lagos. Hola, mi nombre es Angie. Por favor, dime, ¿cómo te puedo ayudar? Hola, Dime, Luna. ¿Te encuentras en situación de peligro? Quisiera hablar, como amigas. Voy a abortar. Te acompaño.
Lo que acabas de escuchar es un fragmento del cortometraje El acompañante, dirigido por Vanessa Nina, donde se narra las vivencias de una chica que acompaña y brinda información a quienes necesitan abortar, situación que no se encuentra lejos de la realidad. ¿Y quiénes son las acompañantes? Siento que somos esas hermanas que están ahí en uno de los peores momentos que puedes estar viviendo. No porque el aborto en sí mismo sea una situación peligrosa o riesgosa o incómoda, sino porque el mismo contexto lo coloca en esa posición. El acompañamiento a un proceso de aborto existe desde siempre, solo que tal vez recién le hemos dado ese nombre y esa visibilidad. Tengo la plena seguridad que todas las personas conocemos a alguien dentro de nuestra familia o de nuestro círculo cercano que ha pasado por un proceso de aborto. Abortamos todas las mujeres o las personas con capacidad de gestar. ¿Pero quiénes abortan en forma segura? Quien puede ir a una clínica con el ginecólogo de confianza y pagar por un proceso seguro. ¿Y quiénes somos las que estamos expuestas a servicios de salud inseguros, insalubres, a que nos estafen? ¿Somos las más pobres? ¿Somos las de menores recursos? ¿O somos las más jóvenes también? Las acompañantes son una respuesta urgente a una necesidad que el Estado no ha logrado resolver aún. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿cualquiera puede serlo? En breve lo sabremos. Esto es Mujer Dispara Podcast. Estamos de regreso en Mujer Dispara Podcast. En el bloque anterior nos preguntamos, ¿qué se necesita para ser un acompañante? Un acompañante lo único que necesita es tener la certeza de lo que está haciendo. No necesita ser profesional de salud, solo necesita informarse de cómo funciona el procedimiento, de cuáles son los tiempos, de cuáles son los efectos, de cuáles son los signos y síntomas, de qué debe de llamar la atención también como un evento no deseado o de riesgo. El proceso de acompañamiento, al menos en mi experiencia, siempre se hace en red. No es que yo, Andrea Pérez, voy y hago el acompañamiento por mi cuenta. Siempre estoy sostenida en una red que me acompaña. Generalmente en las redes de acompañantes hay alguien de salud o, de lo contrario, saben de un número a donde puedan recurrir en caso de una emergencia, ¿no? A quien consultarle y saber qué alternativas, qué salidas puede tenerse para esa situación. La Organización Mundial de la Salud siempre ha sido muy clara con respecto a que las mujeres deben de tener un acceso a la atención por el aborto segura, asequible, humana y oportuna. Y pone en riesgo no solo el bienestar físico, sino también el bienestar mental y social de las mujeres y las niñas. Entonces, el aborto seguro, cuando se utiliza en un método recomendado por la Organización Mundial de la Salud, resulta también adecuado teniendo en cuenta la duración de la gestación. Así opina Gabriela Sotomayor, periodista acreditada ante las Naciones Unidas. Hay que tener en cuenta la duración de la gestación. Según la Organización Mundial de la Salud, si una gestación es menor de 12 semanas, se puede utilizar la toma de pastillas conocidas como misoprostol o miso, como se le llama internamente. Son 12 pastillas que se pueden utilizar, fraccionadas en 3 dosis de 4 tabletas con intervalos de 3 horas. Siempre se recomienda la vía sublingual y siempre se recomienda un control posterior que incluya una ecografía para valorar la probabilidad de falla del método y luego ella ya puede volver a sus actividades cotidianas. Estos aprendizajes fueron cruciales en medio del encierro de la pandemia. Allí, las colectivas de acompañamiento empezaron a recibir más consultas y tuvieron que innovar estrategias. Tal vez un sector creía que Lima estaba paralizada y nosotros estábamos moviéndonos a 1000 para poder atender los casos que teníamos. En realidad, los que sí estábamos en esa movida sabíamos perfectamente que eso no podía parar. Antes de la pandemia era netamente presencial. No tenías en la cabeza que un acompañamiento se podía hacer por redes sociales. Era mucho más directo ir a acompañar a la compa y quedarte durante todo su proceso con ella al costado. Pero a raíz de la pandemia lo único que nos quedaba era el número de WhatsApp muchas veces. Entonces
Fue ahí que explotó un poco este boom de usar el WhatsApp, el Telegram o las redes para hacer acompañamiento. Y nos abrió esa puerta también a por más que no estemos en la misma ciudad, igual poder acompañar a alguien que está en San Martín, en Puno, en Ancash, que antes no era posible. Las redes sociales y aplicaciones de mensajería se convirtieron en el medio y la solución para realizar los acompañamientos durante la pandemia. Sin embargo, como en la vida nada es perfecto, las pastillas de miso empezaron a escasear y conseguirlas no fue una tarea sencilla. Una de las cosas más difíciles de todo el proceso creo que es conseguir las pastillas. No es que vas a una farmacia y las consigues así porque sí. Empezando el miso se vende solamente con receta médica porque es un medicamento que, como se sabe, tiene estos fines, entonces la gente también tiene como muchos miramientos al momento de venderlas. Los proveedores de salud no quieren hacer receta porque obviamente hay una regulación de este producto ahora y las farmacias tienen la autorización de quedarse con la receta. Entonces, nadie quiere poner su sello en una receta que diga 12 tabletas de misoprostol. Según lo narrado, los obstáculos y restricciones cada vez eran mayores en medio de la pandemia. El panorama era incierto. Las acompañantes, sin poder salir de casa, empezaron a autoconvocarse de manera virtual y secreta para elaborar soluciones frente al encierro. Por otro lado, el mercado del aborto en condiciones insalubres seguía en incremento y lucrando. ¿Y cuánto tiempo va a durar? Será máximo 2 horas. ¿Y el costo? 700 soles ley. Sí, ¿y eso lo tengo que pagar por adelantado o lo puedo pagar al final? Ahí mismo lo pago. Las tabletas no aparece la fecha de vencimiento, pero en las cajas sí. Es decir, estas chicas no sabían que estaban tomando medicamentos vencidos. Acabamos de escuchar un reportaje sobre el aborto del programa periodístico Panorama del 2019, donde se narró la situación que se vive aún cerca de algunos hospitales, donde no es extraño encontrar publicidad con el mensaje atraso menstrual de forma impune. Uno está caminando y es como que tus pasos están siendo marcados por unos stickers que hablan de atraso menstrual y te ofrecen un par de números a donde puedes llamar. Somos enemigas naturales de las redes de atraso menstrual. Somos su contraparte porque justamente estas redes lo que buscan es desinformar, es brindar indicaciones equivocadas. Cuando las acompañantes empezamos a ocupar esos espacios fue donde tuvieron menos alcance. No significa que ahora no sigan existiendo y ahí los antiderechos y los llamados providas no hacen nada, pero digamos que ahora hay otras opciones en donde cuando buscas por internet no necesariamente lo primero que te va a aparecer ahora va a ser una red de atraso menstrual, sino probablemente un espacio seguro que realmente se preocupe por ti al momento de acompañarte. Bueno, para nosotros siempre va a ser una lucha frontal contra ese tipo de propaganda, de servicios, ¿no? Porque además nos llegan muchos casos de personas que han sido víctimas de estos timadores, ¿no? Porque les han vendido esquemas con una combinación de productos sin un respaldo, porque a veces están en bolsitas transparentes, no se sabe realmente qué producto puede ser, sin la fecha de vigencia del producto y a precios así súper escandalosos, o que las han llevado a lugares inseguros, ¿no? O que les han robado. Creo que también para esas personas nosotros somos una incomodidad porque tratamos de darle información segura. No es algo que hagamos porque querramos recibir algún beneficio, es porque nos nace de la misma preocupación de ver a nuestras amigas, a nuestras compañeras, o incluso a una mujer que tal vez no conozcas, pero que sientes esa empatía de, oye, yo la puedo ayudar y puedo hacer esto. ¿Y qué pasa con la criminalización? ¿Se puede vivir impune cuando eres acompañante abortera? ¿Acaso no existe el miedo? El miedo lo sientes siempre. Es una amiga que no te suelta porque sabes que en la situación legal en la que estamos, y sobre todo en la situación en la que estamos ahorita, con tanto facho disfrazado de autoridad, en cualquier momento te pueden chapar. Sí, siempre. Siempre tengo miedo hasta ahora, ¿no? O sea, es algo que no dejas de tener, porque vivimos en un país donde se criminaliza, donde te llevan a la cárcel por esto, y no solo a ti,
también a la mujer que así lo está haciendo, a quien busca la información. Entonces, en realidad, el miedo siempre está instalado, porque el miedo te permite o te hace tomar con mucha seriedad las medidas de autocuidado. Cuando acompaño, agarro mi miedo, lo envuelvo en una bolsita y lo dejo a mi costadito para trabajarlo más tarde. Porque cuando acompaño, reconozco que tengo que ser ese pilar emocional para la persona. Si yo me voy abajo, imagínate cómo va a terminar la persona que estoy acompañando. ¿Y habrá alguna posibilidad para que la situación del aborto en el Perú cambie? Estás escuchando Mujer Dispara Podcast. Hasta el momento hemos escuchado los testimonios y estrategias de Andrea y Teresa, 2 acompañantes aborteras. ¿Y qué opinan las autoridades del Perú frente al aborto? Ustedes se van a quedar asombradas como niñas de 11 años han tenido a la bebé. Tú sabes que lo que ha estado dentro de ti es un niño, la mujer lo siente el movimiento. Es una niña de 12 años. Sí, pero ella también ha tenido un bebé y ese bebé se mueve y hay una relación entre la madre y la hija. Así haya sido de violación. El aborto en todos los casos es asesinato. Ella es Milagros Jáuregui, congresista y pastora evangélica, quien no titubea en mostrar su rechazo al aborto, a pesar de tratarse de menores de edad embarazadas producto de una violación sexual. Al parecer, la congresista Jáuregui, así como algunas juntas médicas y autoridades, omiten que en el Perú el aborto terapéutico se solicita cuando la salud o la vida de la gestante se encuentra en riesgo. El aborto terapéutico es la única causal legal en nuestro país desde 1924. Hace poco tuvimos el caso de una niña en regiones a quienes se le negó el aborto terapéutico a pesar de presentar un caso con todas las características necesarias para otorgarlo, pero se le negó sin ningún sustento médico o legal que realmente pudiera sostener la decisión de la Junta Médica. Ahí es donde podemos ver que el personal de salud que no sabe diferenciar nuevamente el servicio que hace como servidor público y sus creencias personales o religiosas que pueden ser muy válidas, pero que no tendrían por qué ingerir o limitar los derechos de las personas que está atendiendo. Entonces, eso también se complementa o se encrudece con el hecho de que haya muchos congresistas, incluso personas en los ministerios y en la presidencia, que tengan también este tipo de discursos. Los grupos antiderechos, que además están representados en autoridades o personas con capacidad de tomar decisiones, están generando toda una situación que, al parecer, por todos los indicios, es que está dirigido a poder atentar contra el derecho a decidir frente a una situación, una condición especial como es la del aborto terapéutico, que es un derecho que se tiene ya casi 100 años y sin embargo no se aplica masivamente como debería de ser en todos los servicios de salud. Lo que hay que esclarecer es que el aborto terapéutico podría salvar la vida y la salud de una niña, una adolescente frente a una situación de una agresión sexual y producto de eso un embarazo no deseado, ¿no? A pesar de estos obstáculos y desinformación, las acompañantes y activistas por el derecho a decidir no retroceden, siguen conspirando. Con ustedes, Clea, una activista feminista. Lo que hacemos es organizar nuestra rabia, nuestra indignación. Uno de esos espacios es la Asamblea Verde. En el movimiento tenemos claro que esta es una lucha de largo tiempo, de resistencia. Definitivamente las feministas no nos vamos a detener, la Asamblea Verde no se va a detener. Estamos en pie de lucha hasta que el derecho a decidir sea ley. Acompañantes y activistas siguen resistiendo. Como verán, esta lucha no va a parar. Por maternidades por elección y no por obligación. Todas, todos, todes unides por la despenalización del aborto. ¡Viva el 28S!
Este episodio se realizó tras una exhaustiva investigación periodística de Mujer Dispara Audiovisual Feminista. Los nombres brindados son ficticios para resguardar la identidad de nuestras informantes.